Bueno, continuamos en la programación de esta versión número 9 del simposio Jorge Isaacs en conmemoración de los 150 años de la publicación de la obra principal de este escritor caucano. En esta mesa nos acompañan Óscar Almario, historiador, magíster en Historia Andina, doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla, España, quien es docente de la Universidad Nacional sede Medellín. Y nos acompaña también Gilberto Loaiza, profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Las ponencias que tendremos en esta ocasión son tituladas De los paisajes de Isaacs a la cronotopía y heterotopía en la construcción del espacio en el suroccidente colombiano y La novela María y la utopía conservadora de la nación católica. Tendremos la misma dinámica, 20 minutos de exposición, recibiremos algunas preguntas por parte del público y le daremos espacio a ellas. Bueno, adelante. Bien, buenos días para todos. Primero agradecer a la generosidad intelectual e institucional tanto de la Universidad del Valle como el profesor Darío Henao y todo el equipo de colegas y el equipo de logístico que nos ha acompañado en estos días. En segundo lugar, situar la perspectiva de esta ponencia. En estos minutos lo que puedo es comentarles la ruta metodológica o exploratoria que trato de utilizar. Cuando uno no es experto en temas literarios, sino que tiene otra línea de investigación, en mi caso fundamentalmente preguntándome por el problema de las identidades, la construcción del Estado Nacional colombiano en comparación con otros países de América Latina, pues lo que aprovecha es estos espacios para hacer ejercicios exploratorios y relacionarlos con su línea de investigación supuestamente más sólida o de mayor trayectoria. En mi caso, he tratado de conectar lo que llamo los paisajes que logro identificar en María de Isaac con una serie de conceptos o de pistas conceptuales y metodológicas que, cruzadas con la investigación histórica y antropológica, nos permitan comprender la construcción de este territorio, sus conflictos y sus tensiones en una amplísima duración. Es decir, podemos ir desde el siglo XIX hasta lo contemporáneo. La teoría literaria habló durante mucho tiempo de forma espacial. Con esto, los expertos, tanto críticos literarios o analistas del texto literario, trataban de mostrar que la forma espacial era indispensable al tipo de las novelas y a los géneros de las novelas, y que también esto definía, por supuesto, los roles, los personajes y los sujetos. Sin embargo, esa idea de forma espacial estaba prisionera, era presa de una idea estática del espacio, de una idea no dinámica del espacio. Esa visión sobre la relación entre espacio y contenido, o entre forma y contenido en el texto literario, fue interpelada por un crítico literario valiosísimo. Lo hemos valorado mucho, no solo desde la lingüística, desde la crítica literaria, sino desde la historia y la antropología, que es el lingüista ruso Mikhail Bakhtin. Bakhtin, en varios de sus textos y de sus ejercicios, construyó un concepto muy importante, que es el concepto del cronotopo. El concepto del cronotopo simplemente plantea que espacio y tiempo no son dos dimensiones de la realidad que deban separarse, sino que por el contrario constituyen una unidad, constituyen una sola realidad. Con la idea del cronotopo, por lo tanto, el espacio cobró vitalidad, dinámica, y esto permitió también comprender, como él lo hizo, comprender las distintas tipologías de novela en el caso europeo, o lo que él llama la tipologización de esas novelas, y a su vez pues tratar de relacionarlas con la carga de prueba, como decimos en historia, es decir, la evidencia histórica que relacionaba los textos y los contextos.
En mi opinión, por ejemplo, en María de Jorge Isaac existen varios cronotopos potentes, fuertes o principales en el lenguaje de Bakhtin. Por ejemplo, la hacienda es un cronotopo principal, de acuerdo con esta perspectiva que estoy siguiendo. Y es un cronotopo principal porque la hacienda no solamente es la descripción de un espacio físico, ella, la hacienda, resume el momento histórico del que estamos hablando. Porque en una hacienda hay precisamente amos y esclavos. En una hacienda hay casa de la hacienda y hay ingenio y hay trapiche y hay roles jerárquicos de subordinación dictados por el patriarcalismo, el esclavismo y las formas autoritarias. Pero la hacienda va mucho más allá como cronotopo principal en María de Isaac. La hacienda para Isaac, en mi opinión, es sobre todo el espacio de civilización. Lo que quiero decir es que Isaac reivindica la hacienda y la reivindica justamente en tanto espacio civilizatorio que va a confrontar con otro cronotopo principal, que es el cronotopo de la selva. Y ese cronotopo de la selva precisamente aparece en el famoso viaje de retorno de Efraín a encontrarse con el drama de su vida y con la muerte de María. Bakhtin utiliza otra categoría en estas relaciones cronotópicas, que es la de umbral. Se ha nombrado aquí a lo largo de varias ponencias el sitio de Juntas. El sitio de Juntas es justamente donde el río Pepita, un río que por su nombre delata precisamente su riqueza minera, se encontraba con el río Dagua y a partir del cual empezaba un viaje hacia lo profundo del Pacífico. La categoría de umbral precisamente separa esos dos cronotopos principales en Isaac. La selva, salvaje por sí misma, indómita, y donde precisamente él va a escribir a los otros negros, a los negros bogas que lo traen desde Buenaventura hasta Juntas, al famoso Laureán y al famoso Cortico, tan celebrados y citados en estos días, y merecidamente. Justamente ellos son los que cantan la canción que el maestro Martán nos evocó hace un rato en su magnífica ponencia. Pero lo que quiero decir con esto es que Isaac reivindica la hacienda civilizada y en cambio, reivindica y trata con cariño a los afrodescendientes de la hacienda, pero en cambio con profunda preocupación a los negros de selva. Y esta es la idea que quiero dejar, es decir, en Isaac hay dos lecturas sobre el problema negro y no uno solo. El uno es amable, cercano, si se quiere cómplice, simpático. El otro es el del típico moderno, al fin y al cabo de élite, así fuera perseguido y contradictorio frente a las élites, pero como moderno le teme a aquellos cronotopos que no reflejan el orden social que él como sujeto moderno prevé, porque solo los espacios ordenados, solo los espacios civilizados pueden ser objeto precisamente de modernidad. Pero aparte de estos cronotopos que son explícitos, hay otros cronotopos que son directamente silencios. Para Isaac, la hacienda es un continuo espacial controlado. Pero los historiadores tenemos suficiente evidencia de la realidad espacial y social de las haciendas. Primero por su tamaño. Ayer la ponencia del profesor Mario Diego Romero mostraba el ejemplo de las haciendas, no de otra banda, que es donde se inscribe precisamente espacialmente el cronotopo de Isaac, sino de las haciendas al sur del Valle Geográfico o norte del Cauca. Esas haciendas, en manos de arboledas, de arroyos, de mosqueras, que habían a su vez asumido del antiguo control que tuvieron los jesuitas, son haciendas extensas y donde se había permitido que comunidades negras se montaran en el mismo espacio
jurídicamente controlado por la Hacienda. Eso fue lo que nos relató ayer precisamente Mario Diego Romero con la carta de Arboleda diciendo el temor que había sobre los negros enmontados en el río Palo. Negros que a su vez habían hecho de la tierra una posesión comunitaria y se denominaban a sí mismos comuneros. Con esto, rápidamente lo que quiero decir es, cronotopos principales en el texto de Isaac, como hacienda y selva, pero una hacienda explícitamente nombrada como espacio positivo, como espacio moderno, y un espacio amenazante que es el de la selva. Y otros cronotopos no nombrados que precisamente son los que, tomando el lenguaje de Michel Foucault, tomo como heterotopías. El concepto de heterotopía fue construido por Foucault en unas conferencias radiofónicas en 1916, planteadas o planificadas por un programa cultural francés célebre. Transcritos esos textos, el concepto de heterotopía apunta a la presencia de otros lugares. Y esos otros lugares son precisamente los lugares no nombrados, los lugares no explícitos, los lugares que solo aparecen en términos de miedo, temor u otredad. Y esa heterotopía es muy importante rescatarla ahora, precisamente para interpelar estos textos y para no quedarnos en la apología simplemente de lo que hay detrás de un texto como María y otros textos contemporáneos. Pero digamos que esta reflexión la llevo o la trato de llevar a otro plano en el texto. Tenemos que ubicarnos en que el siglo XIX, desde el punto de vista mundial, en perspectiva mundial, es un siglo tremendamente disputado, sobre todo porque es el siglo de la construcción de los estados nacionales. Y los estados nacionales tienen como referente fundamental definir el territorio que van a controlar. Y esto hace que lo que hoy se está llamando giro espacial en las ciencias sociales y en la geografía crítica esté precisamente planteando una vuelta a la lectura de lo que significa la construcción del territorio de los estados nacionales en el siglo XIX. En ese contexto aparece con mucha fuerza las guerras napoleónicas y lo que un crítico español, Santiáñez, llama la aparición de dos paradigmas que van a cambiar la lectura del espacio. Esto es el paradigma Clausewitz y el paradigma Goya. Me estoy refiriendo al texto de Krieg, de la guerra, del gran teórico prusiano de la guerra, Karl von Clausewitz. Él, un hegeliano, general prusiano, que había vivido directamente las guerras napoleónicas, escribe el primer texto moderno y completo de filosofía de la guerra. La guerra como objeto de pensamiento, como objeto para poder asimilar lo que había pasado con las guerras napoleónicas. Pero lo interesante del ensayo de Nils Santiáñez es que correlaciona el paradigma de Clausewitz con el paradigma de Goya. El paradigma de Clausewitz en esencia lo que plantea es que con las guerras napoleónicas apareció una nueva geometría del espacio a caballo o al hilo del desarrollo de las guerras. Todos los mapas europeos fueron reventados por la realidad de la guerra. Lo que representaban los mapas no correspondía a la lucha de los proyectos que se habían enfrentado. De alguna manera, tenemos con las guerras napoleónicas el primer espacio global. Y el paradigma Goya es que simultáneamente, contemporáneamente, como sabemos, Goya pintó entre 1815 y 1820 una colección de grabados que se llama Los desastres de la guerra. Y lo que nos muestra Santiáñez es que Goya recurrió a un paradigma estético también inédito, porque por primera vez, según su enfoque, el cuadro físicamente definido quedaba desplazado
por algo que no estaba en el cuadro, que era en últimas la percepción del observador en sentido puro. Es como si Goya hubiera querido ir más a la emoción del observador que exactamente a lo que estaba describiendo en estos 85 grabados. Bueno, con imágenes esto hubiera sido diferente o en una exposición más larga, pero lo que quiero plantearme es la pregunta de hasta dónde este paradigma o estos paradigmas nuevos en el siglo XIX van a afectar también la lectura del territorio como el de la Nueva Granada y en particular del Cauca Grande o del Gran Cauca que se está configurando. Recuerdo brevemente, aquí la lucha, mi cronotopo es contra el tiempo ahora, ¿ya? El problema de fondo en este espacio lo plantearía en las siguientes pistas, porque si no, hablamos del cronotopo de Isaac también sin un contexto más amplio. Yo diría que precisamente la invasión napoleónica a España, que es lo que desata los procesos independentistas en toda América, y la llamada eclosión juntera, es decir, todos los pueblos reclamaron la cuota de soberanía que el rey o la dinastía borbónica había perdido precisamente por estar prisionera de Napoleón. Pues eso va a desatar lo que sabemos en América. Pero es muy importante lo que ocurre en el espacio y sobre todo en este espacio del suroccidente, porque el primer cambio viene del sur. El virrey Abascal es el primero que cambia la geografía política de estos países, porque el virrey Abascal en Lima reivindica la antigua territorialidad del virreinato y planifica desde Lima la recuperación de estas tierras insubordinadas desde Cali hasta el sur. Eso provocará también la primera guerra moderna de la Nueva Granada en estos territorios, que es la invasión de Antonio Nariño en auxilio precisamente del suroccidente o de la gobernación de Popayán. Y es en ese contexto que tenemos que ubicar el primer drama de estos territorios, drama que se mantiene a través del tiempo, que es una incapacidad de sus élites, de sus sectores gobernantes, de congeniar o armonizar la relación entre territorio y población. Ya ese drama estaba en Antonio Nariño, se apoya en los indígenas de tierra adentro para dar la lucha contra los españoles que vienen del sur y de la audiencia de Quito, pero a la hora de definir el nuevo gobierno, Nariño dice, los indígenas no pueden hacer parte del gobierno. Eran buenos para la lucha militar, pero no eran buenos para la ciudadanía. Y será la misma lógica que se aplicará a la gente negra o a la gente descendiente de africanos. Son buenos para las haciendas, pero no para la ciudadanía. Son buenos como factores productivos, pero no son buenos como ciudadanos. En última, se declara una minoría de edad sobre los diferentes y sus espacios serán significados como espacios de miedo y de amenaza que todavía perduran en las lógicas de dominación de este territorio y de estas regiones. Termino planteando esto. Casi al tiempo que la edición de María es la edición de la geografía de Tomás Cipriano de Mosquera, publicada en Londres en 1866. ¿Y por qué escribe Mosquera esa geografía? Primero porque está inconforme con el trabajo de la Comisión Corográfica, a pesar de que él la había estimulado desde la presidencia de la República y la siguieron apoyando después otros gobiernos liberales. Sin embargo, los primeros informes de la comisión que él recibe lo dejan insatisfecho y sobre todo con lo que podemos llamar el ordenamiento territorial que se le puede dar al Cauca. En otras palabras, Mosquera, escindido entre su papel de heredero de la guerra de independencia y de tener que diseñar un nuevo país, y por otro lado, su herencia aristocrática y esclavista, se resiente del proyecto de construir un territorio como el que aparece en la Comisión Corográfica.
de tal manera que su geografía es una geografía que empieza a definir el territorio del suroccidente colombiano de otra manera. Ya no es solamente el problema de las haciendas, ya aparece también el problema de la salida al Pacífico, aparece también el problema de quién son las minas y aparece lo que para Isaac era un temor con la selva del Pacífico, en Mosquera es el temor a las comunidades ribereñas que bajando de los reales de minas se habían huido desde las guerras de independencia y habían construido las comunidades locales ribereñas. Por eso, además de su geografía, Mosquera proyecta un proyecto de ley al Congreso que finalmente no se aprueba en los años 70, en la que todo el propósito es quitar la propiedad o el asentamiento en los ríos de la gente del Pacífico. Me llevaría mucho tiempo explicar este asunto o citar el documento que se encuentra manuscrito en el Archivo Central del Cauca. Pero lo que quiero mostrar es que de Isaac a la Comisión Corográfica, a Mosquera, tanto en su geografía como en ese proyecto de ley, es ya el primer momento de una élite que está queriendo hacer el tránsito de aristocrática a moderna. Esos momentos continuarán hasta el hoy, hasta la aparición de la sacarocracia en esta región, hasta el control del agua en la Salvajina, como demostraba ayer en una excelente tesis de doctorado que tuve el gusto de ser jurado, un estudiante de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad del Valle. La lucha por el control del agua se convierte en el último episodio de una lucha tecnológica por apropiarse de estos territorios, pero sobre la base de la negación del otro. Por eso, al lado de ese proyecto, también todavía en el hoy podemos encontrar sitios como el Hormiguero en Cali o como La Toma en Suárez, Cauca, donde las comunidades afrodescendientes todavía hacen del río Cauca su espacio y su territorio. Para terminar, y simplemente decirles que entre el siglo XIX y este momento de hoy hay otros momentos que venimos estudiando, pero que por razones de tiempo no expondré. Me gustaría concluir con lo siguiente. El maestro ecologista Julio Carrizosa Umaña, en un texto que recomiendo poderosamente a mis colegas y sobre todo a los jóvenes, que se llama Colombia Compleja, plantea que este país tiene una contradicción de hierro, y esa contradicción de hierro es precisamente entre un territorio complejo, muy complejo, uno de los más complejos del planeta, y una sociedad simple, que debe administrar un territorio complejo. Y entiende por sociedad simple una sociedad desinformada, manipulada, sobre la base de mitos fundacionales y del papel terrible de unas élites que le han arrebatado a la gente la comprensión de la complejidad de ese propio territorio por sus apetitos de poder y de control. Por lo tanto, si esa contradicción de hierro se mantiene, especialmente en esta etapa del llamado posconflicto en Colombia, que significa redibujar el país, uno de los territorios justamente más complejos de todo, la complejidad de este país está en el suroccidente colombiano, por su diversidad étnica, cultural y territorial. Y aquí la pregunta es si nos mantendremos simplemente entre el juego de cronotopos principales que niegan heterotopías que están allí presentes y que están reclamando su presencia, o surgirá una orientación ciudadana y colectiva que permita que ambos universos, el de los cronotopos principales y dominantes, se reconozcan también en las heterotopías de los otros, que también son identidad, territorio, vida y futuro. Muchas gracias. Bueno,
fue la ponencia de los paisajes de Isaacs a la cronotopía y heterotopía en la construcción del espacio en el suroccidente colombiano. Nos llegó una pregunta que es muy, muy interesante. Yo creo que esa pregunta no podría tener una respuesta corta y un poco por respeto al tiempo del profesor Loaiza, pues voy a darle el paso a la ponencia del profesor Loaiza y si nos queda el espacio, porque vamos hasta las 12:20, damos la respuesta a esta pregunta. Bien. Adelante, profesor Loaiza. Bien, buenas tardes casi. También agradezco inmensamente a los organizadores de este evento que me hayan invitado a contribuir con lo poco que sé acerca del asunto y también muy complacido de compartir aquí con mi colega Óscar Almario, a quien estimo mucho. A ver, yo voy a simplemente compartir algo que resultó de un ejercicio comparativo que hice hace algún tiempo, que fue publicado en un libro colectivo de la Universidad del Valle, en que yo comparé dos novelas, Manuela, de Eugenio Díaz Castro, cuya primera versión fue de 1857, 10 años antes que María, Sí. y en esa comparación pues yo quería explicar por qué María sí y Manuela no, porque Manuela quedó en el ostracismo por mucho tiempo, mientras que María fue rápidamente un éxito editorial, que su explicación yace en buena medida no tanto en los rasgos estilísticos de cada uno, que son ostensiblemente diferentes, sino también en la recepción que tuvieron, que fueron también recepciones ostensiblemente diferentes. Pero no me voy a distraer en hacer la comparación, ya la hice, sino en lo que me ha quedado de esa comparación con respecto estrictamente a la novela María. Y voy a tratar de ser muy simple, muy simplificador, porque el tiempo es muy corto, lo han advertido, en que voy a tratar de hacer un ejercicio a la vieja usanza de la sociocrítica, a propósito de evocar a ciertos autores como Bakhtin. Yo voy a tomarme la molestia de evocar a Lucien Goldman, viejo maestro, que nos enseñó que con los textos literarios lo mejor que se puede hacer, y no solamente con los textos literarios, es una primera etapa de comprensión y una segunda etapa de explicación. Okay. La primera etapa de la comprensión es donde usted analiza el texto y hace tiene una visión global del significado que tiene ese texto y después pone en relación ese significado con una estructura que no está dentro del texto, que es la estructura sociohistórica, que nos puede ayudar a entender por qué en el texto está dicho eso y de esa manera. En todo caso, lo que quiero mostrar aquí es que hubo unas condiciones políticas y culturales que hicieron posible la novela María y su éxito. Entonces yo me voy a detener en tres asuntos. Primero, en la novela misma y unos rasgos significativos que están contenidos en ella. Apenas voy a apuntar los suficientes que me permitan hacer énfasis en algo que quiero argumentar en esta exposición. Después me detendré en unos datos biográficos que considero relevantes relacionados con la sociogénesis del texto y finalmente voy a tratar de situar la novela en el contexto histórico que la hizo posible y que nos permite entender por qué fue escrita de ese modo y no de otro. Bueno, la primera parte, la novela y sus rasgos más significativos. María es un relato de intimidad, eso me parece que es suficientemente claro. Es una reconstrucción de un yo dentro de las formas de lo autobiográfico, de la evocación de la propia vida. En alguna parte esto es una historia de la adolescencia, dice quien narra, en otra dice este es el libro de los recuerdos. Por tanto, predomina, eso es ostensible, es evidente en el relato, un narrador que es en este caso un yo, y en eso quiero ser enfático, es un yo masculino, blanco, rico, culto y católico. Y todo pasa en la novela por el filtro de esa voz masculina, blanca, rica, culta y católica. Quizás uno de los atributos de la novela es la armonía lograda entre esa voz romántica, intimista y la descripción del mundo exterior, que es, a mi modo de ver, una afortunada síntesis entre romanticismo y costumbrismo, y creo que muchos profesores
que me han antecedido lo han explicado mucho mejor que yo. Es más, creo que la novela sintetiza géneros de escritura propios del individuo ilustrado del siglo XIX. El género autobiográfico, el relato costumbrista, el informe de viaje. De ahí que contenga diferentes registros de lengua, pero bueno, como todos sabemos y como creo que todos percibimos, la base del relato es una tragedia amorosa, el presentimiento de una pérdida emocional, de un amor frustrado. En la novela hay un clima moral romántico sustentado en recursos narrativos, en una simbología del presentimiento fúnebre. Yo creo que todos han sabido de eso, del amor casto, una simbología del amor casto. Alguien hablaba ayer de una sensualidad muy contenida. Además, en la novela está expuesto un código de afectos, de creencias, de adhesiones, y toda la trama, para ir resumiendo esta parte, toda esta trama está envuelta en la matriz cultural del catolicismo. Por ejemplo, María, el personaje, está impregnada de eso que podemos llamar un trascendentalismo católico. Esa es una mujer judía, huérfana, enfermiza, redimida por la conversión al catolicismo, pero aún así arrastra fatalmente el lastre de su origen. Y otro ejemplo es el relato de la conversión de Naí y Sinar, que es una digresión que hay en la obra de unos 4 capítulos, si no me equivoco. Esa digresión narrativa resulta que es una digresión narrativa filtrada, intermediada por el narrador masculino. Naí no narra nada. Naí, o la esclava Feliciana, no narra. Ella le contó a Efraín, y quien nos cuenta lo que contó Naí fue Efraín, es decir, ahí está otra vez el peso aplastante del narrador culto, blanco, masculino y católico. Y la moraleja de ese relato, de esa digresión, es que hay una conversión al catolicismo. En el viaje de los esclavos raptados, en la embarcación, se logra la conversión. Un sacerdote francés los convierte y dejan de llamarse Naí y Sinar. Su Dios debe ser nuestro Dios, decía el sacerdote francés en la novela. Es decir, aquí el catolicismo queda como un credo orgánico del sistema esclavista y que sirve para morigerar esta explotación del ser humano. En fin, en resumen, la novela, esta es una novela y es mi tesis fundamental al cabo de leer y releer la novela, es que es una novela que expone un catolicismo triunfante que es presentado como paradigma de orden en la intimidad y en la vida en sociedad, paradigma de los afectos, paradigma de las relaciones entre los individuos, así sea bajo el peso de la esclavitud, novela concentrada en la figura femenina y en un nombre central en la devoción católica, nombre que no es puesto ahí a la ligera como el título de la novela, María, que es el centro en el siglo XIX del devocionario católico. Bien, ahora detengámonos un poco en el autor. Lo único que me interesa resaltar de un autor al que le debemos una biografía histórica todavía es el hecho muy ostensible de haber pasado del Partido Conservador al Partido Liberal, y más exactamente a la facción radical. Pero me parece que durante la génesis de su novela era un militante conservador todavía y buscó su legitimación literaria alrededor del grupo de escritores y políticos conservadores reunidos en el Mosaico. Ese vínculo con el Mosaico como preliminar de la aprobación de su novela, como proceso de legitimación y arbitraje de su novela, fue muy importante. Recordemos que en 1864 presentó ante los literatos reunidos en el Mosaico de Bogotá un poemario. Lamentablemente yo no tuve el control del control y así, no, porque es que me parece que eso me va a distraer profundamente. Sí, no, yo se lo manejo un poquito. No, a la hora que lleguemos a lo que dijeron en el Mosaico, Bueno. yo creo que se me termina el tiempo. En todo caso, en el Mosaico hubo un reconocimiento de José María y Vergara diciendo, tenemos un nuevo escritor, qué interesante, con su poemario. En todo caso, él ya estaba recibiendo la bendición de los escritores que después van a ser los responsables
de la fundación de la primera filial americana de la Academia de la Lengua fundada en Madrid. De modo que para 1867 Isaacs ya era un escritor conocido y aceptado por el círculo legitimador anclado en Bogotá y que funcionaba más o menos desde 1856, y también era reconocido hombre público que venía de participar en la guerra civil de 1860 en contra de los liberales. En definitiva, cuando está a puertas de publicar la primera edición de su novela, Isaacs va a estar en una situación liminar. Está saliendo de un partido, entrando en otro. Está además padeciendo unos problemas personales muy críticos. Su padre murió en 1861, estaba perdiendo unas haciendas, unas propiedades importantísimas, había ruina económica, tuvo que abandonar sus estudios autodidactas de medicina y botánica y tuvo que aceptar un cargo oficial, es la puerta de entrada al Partido Liberal, que se lo da su anterior enemigo en la Guerra Civil del 60, que es el general Mosquera, que es trabajar como su inspector en unos trabajos en las selvas de Dagua. Y para el año 1865-66 está con una tienda de artesanías en Bogotá. Más o menos por ahí es los tiempos de la génesis de la novela, de lo que él está escribiendo. Presumiblemente debió terminarla hacia el 65. Y hay algún aspecto, entre muchos un aspecto autobiográfico en la novela muy cuidado incluso por el propio Isaacs. Es que, si no me equivoco, y los que saben de las ediciones críticas de la novela, las primeras ediciones de la novela no aparece la mención del Colegio de Lorenzo María Lleras, que al mencionarlo es una referencia liberal inmediata. Uno de los protofundadores del Partido Liberal con el Colegio del Espíritu Santo, no lo mencionan sino hasta la tercera edición. Aparece con asteriscos suspensivos el nombre del colegio, pero ya en la tercera edición no hay que cuidarse de que se diga que había estudiado en un colegio de raigambre liberal. Ahora bien, con esos datos del autor me detengo en la novela y en lo que es explicable dentro del proceso de la utopía conservadora de la segunda mitad del siglo XIX colombiano. María no aparece sola, María no es una obra solitaria, insular, nada. María aparece dentro de un régimen comunicativo y, por decirlo mejor, publicitario y en ascenso del conservatismo colombiano de la segunda mitad del XIX. La novela acompaña y contribuye a ese ascenso de la sociabilidad conservadora y de los lemas de esa sociabilidad conservadora. Y en medio del ascenso de esa sociabilidad conservadora estuvo la caridad cristiana. Desde 1857 hay una renovación de la estrategia publicitaria conservadora con la llegada de la Asociación de San Vicente de Paúl. Ha patrocinado eso por Mariano Ospina Rodríguez cuando era presidente del país. ¿Qué significó eso? Significó una práctica relativamente novedosa de la caridad cristiana basada en el personal femenino y basada además en el personal femenino en el contacto directo con la pobreza. No había esa costumbre de que los miembros de la élite, y en este caso las mujeres devotas y de buen tono, fueran a llevar directamente la limosna a los pobres. Eso hacía parte del método vicentino, lo sigue siendo hoy. Haber llegado a esa congregación y haber involucrado en una militancia muy férrea a las mujeres, y a las mujeres, insisto, de buen tono, de buena familia y además buenas lectoras para la época, haberlas involucrado en esas tareas de proselitismo religioso católico permitió que hubiese un afianzamiento de lo que fue la feminización del catolicismo en el siglo XIX, en el mundo, no solamente en Colombia, que fue un proyecto del papado, con la renovación del culto a la Virgen María desde 1854, con la aparición muy promocionada de vírgenes en Europa y vírgenes en América, de tal manera que hubiese motivos de peregrinación alrededor de un nombre femenino y de una iconografía femenina plasmada tanto en las figuras femeninas de la caridad
como en la figura femenina de María, que era una reivindicación del lugar de la mujer dentro del catolicismo ante la misoginia que había provocado el pecado original con Eva. María reemplazaba muy bien a Eva en el siglo XIX y en la necesidad de un militantismo católico fuerte, ultramontano en la segunda mitad del siglo XIX. Además de la caridad cristiana, hay un fuerte peso de la publicidad de esta élite conservadora que fue muy audaz desde el punto de vista comercial para imponer el éxito y la popularidad de la prensa conservadora. Mientras los liberales radicales se estaban dedicando a publicar unos verdaderos bodrios, que eran los boletines de instrucción pública, que eso no los leía nadie, los regalaban y eso se quedaba en las alcaldías o en la sede de cada parroquia. La prensa conservadora, que era de iniciativa privada, que no tenía financiación oficial, se dedicó a ser muy audaz en términos de estrategia publicitaria. Sabían qué días debía salir, a qué horas había que repartir. Tanto así que lograron con un periódico muy importante que hubo en la segunda mitad del siglo XIX, La Caridad, el nombre dice ya mucho, La Caridad se convirtió en el gran periódico femenino católico de la segunda mitad del XIX. De los 1.500, más o menos 1.500 abonados que logró tener anuales, ningún periódico en la segunda mitad del siglo XIX logró tener tantos suscriptores anuales. Casi el 70% del público lector de La Caridad resultó ser femenino y buena parte era público femenino bogotano. Y quienes repartían y quienes redactaban y repartían La Caridad sabía a qué horas debía llegar. Era a la hora del tamal santafereño, 5 de la tarde, ojalá un sábado, que era el momento del chismorreo y el tertuliadero de todas estas señoras rezanderas que hacían el balance de todas las labores geniales que habían hecho durante la semana con la Sociedad de San Vicente de Paúl. Eso fue La Caridad, El Mosaico, Biblioteca de Señoritas, La Civilización, El Tradicionista y otros que olvido. Fueron los periódicos que ayudaron a preparar, digamos, la sensibilidad femenina católica, que fue la gran lectora de la novela, por un lado. Y insistiendo en aquello en que la novela no nació sola, vamos a encontrar que van a haber unos publicistas conservadores muy acuciosos y muy brillantes y muy sistemáticos que van a producir o van a comenzar a producir desde la segunda mitad de la década de 1850 hasta 1872, van a producir los grandes libros del pensamiento conservador de la segunda mitad del XIX. Entonces, para ir terminando, Manuel María Madiedo escribe en 1855 Teoría Social, en 1863 La Ciencia Social. ¿Qué estaba escribiendo Madiedo? Era una especie de divulgador muy ecléctico de la obra del abate Lamennais, una especie de socialismo cristiano, de tratar de poner, de darle un sentido de igualdad, de equidad social al desarrollo y al avance del catolicismo. Aparece la novela a trancas y a mochas, la novela de Eugenio Díaz Castro, que algunos entendidos consideran es una especie de vulgarización de las ideas de Madiedo. Borda comienza a escribir su historia de los jesuitas. Hay 3 autores que son José Joaquín Borda, José María Vergara y Vergara y José Manuel Grod, que se proponen en la segunda, a mediados de la década del 50, en producir 3 grandes obras que sean una reivindicación cultural de la institución católica. Entonces, Borda, Historia de los jesuitas, Vergara y Vergara, Historia de la literatura en la Nueva Granada, y José Manuel Grod, que es la historia eclesiástica. El proyecto inicial, por ejemplo, de Grod era escribir una historia eclesiástica, porque él consideraba que lo único que había producido una gran obra cultural y social en América había sido solamente la Iglesia Católica. Después le agregó a su historia
el adjetivo civil, historia eclesiástica y civil, porque tuvo que admitir que algún elemento civil intervino con importancia en la construcción del mundo colonial y después de la vida republicana. En 1872, José Joaquín Borda saca su obra que reivindica el papel de los jesuitas aliados del Partido Conservador durante todo el siglo XIX. Y Vergara, el mismo año de María, va a sacar su historia de la literatura en Nueva Granada. Muy importante lo de Vergara. Él fue uno de los principales patrocinadores de la novela, el director de la tertulia, donde seguramente se leyeron borradores de la novela. Allí estuvieron quienes fueron algunos de los revisores gramaticales de la novela, entre ellos Miguel Antonio Caro. Vergara ya había hecho publicar, había organizado esa compilación hermosa del Museo de Cuadros de Costumbres, que la conocemos por una edición muy tergiversada, muy fraudulenta, que es la del Banco Popular, pero la verdadera edición, que si no me equivoco, es de Medardo Rivas. En fin, se produjeron todas las grandes obras del pensamiento conservador. Y ahí está María, cumpliendo su lugar, cumpliendo su papel publicitario. En fin, María hizo parte de un proceso asociativo y publicitario del conservatismo. Fue concebida, revisada, autorizada por el grupo de escritores políticos que estaban controlando desde el decenio de 1850 la creación literaria en Colombia y que andaban en búsqueda de la novela nacional. Lo intentaron con Manuela, la desecharon, la desahuciaron por motivos que yo no voy a explicar ahora, y consideraron que ese proyecto de novela nacional quedaba muy bien plasmado en la novela. ¿Por qué? Porque ellos veían en la novela que cumplía con unos atributos, no solamente de forma, sino también de contenido, para contribuir a esa utopía de una nación católica, una nación que fuese primero de fieles del dogma católico y después, si era posible, de ciudadanos modernos. Ahí está María. María corresponde plenamente, a mi modo de ver, al código de comunicación de una utopía conservadora, de un proyecto de nación católica, que fue finalmente el que triunfó con la regeneración. Eso era todo lo que quería mostrarles a ustedes. Espero que haya sido claro. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a darle paso a las preguntas del público. Esa pregunta es una pregunta muy interesante. Lástima, la tenemos que resignar. Este evento continuará su programación a las 2:30 de la tarde con la ponencia de Armando Rovero, poeta, narrador y crítico literario, profesor de la Universidad de Cincinnati, quien se hace una pregunta: ¿quién lee a María de Isaacs hoy en día? También tendremos la conferencia de cierre de parte de Darío Henao Restrepo, a Isaacs, lo que es de Isaacs. Muchísimas gracias a ustedes por venir al Teatro Estudio de Telepacífico y muchísimas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través del canal vía streaming creado por el Centro Virtual Isaacs y por la página de la Universidad del Valle. Muchísimas gracias y continúen disfrutando de estos contenidos.